Y estamos de vuelta en Voces de Nuestra Gente. En esta tarde vamos a hablar acerca del embarazo en adolescentes. Nuestra sala. Para hablar sobre ese tema nos acompaña en esta tarde el psicólogo Omar Calvache, él es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Mónica, gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco acerca de este tema del embarazo en adolescentes. Bueno, ¿qué edad podríamos decir que está la adolescencia y donde más, digamos, más niñas quedan embarazadas? Bien, al respecto hay como dos parámetros. Uno que establece la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y otro lo que establece la Constitución de nuestro país. Sabemos que por Constitución 18 años hacia atrás es adolescente e iniciaría la adolescencia el momento en que las niñas tienen su primera regla. Ese es el momento que de alguna manera marca el inicio de la probabilidad de una vida reproductiva a futuro. Las chicas, bueno, usted ha tenido muy de cerca muchos casos de embarazos en adolescentes porque está trabajando en un programa con la alcaldía municipal y quisiéramos saber, bueno, qué tan niñas son las chicas con las que ustedes trabajan en este programa. Bien, al respecto hay que tener en cuenta dos cosas. Toda condición de niña, adolescente, embarazada menor de 14 años configura una situación legal. Por lo tanto, las niñas que tenemos en este momento que hacen parte del programa de brazos de afecto de la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía son niñas que van entre los 14 y 18 años de edad. Eso no quiere decir que hay niñas menores de 14 años embarazadas, sí que los hay y son datos alarmantes, por supuesto, solamente que en este programa específicamente hacen parte aquellas niñas que están entre 14 y 18 años. ¿Cómo le cambia la vida a una niña que queda embarazada? El asunto es complejo. Hay datos que no nos hacen un buen panorama. Por ejemplo, hay altísima probabilidad que la madre de la madre adolescente haya sido madre adolescente. Digamos que ese es un antecedente que no nos favorece. ¿En qué medida? En que probablemente se establece que a los 2 años, esta niña que ya quedó embarazada, a los 2 años es probable que quede nuevamente embarazada. Es decir, que tenga su segundo hijo. Por lo tanto, bajo esas condiciones implica una situación personal de la niña adolescente embarazada, tanto a nivel físico como a nivel psicológico y social. También hay que tener en cuenta lo que ocurre a su alrededor, es decir, hay abandono de la parte de su colegio, con una probabilidad de volver que se aleja muchísimo de la realidad. ¿En qué sentido? En que ya tiene que cumplir de alguna manera una responsabilidad, afrontar la vida con un niño que por más que ella tenga deseos de volver a la educación, a reiterarse al colegio, pues va a ser muy difícil hacerlo. Es decir, son niñas que muchas veces podrían estar todavía jugando a las muñecas, pero tienen que estar criando un bebé. Es muy cierto. O sea, nosotros tenemos experiencias, por ejemplo, de niñas de 14 años, mientras están en la Secretaría de Bienestar Social, dentro del programa, se hace algún tipo de intervención con ellas y hay una sala que se adecuó en la sede de la Secretaría. Ellas dejan a sus niños en unas cunas y muchas veces en ese ambiente de juego a veces se pierden. Quien entra por sorpresa a ese tipo de situaciones creería o no creería tal vez que esa niña es la madre de un bebé que está en una cuna. Es cierto. ¿Cómo, por ejemplo, reciben los padres de estas chicas, usted que ha tenido la posibilidad de estar cerca a este proceso familiar cuando una niña, cuando una adolescente informa que está embarazada? ¿Cómo lo reciben los papás? Hay una realidad respecto a eso. Culturalmente, ese tipo de eventos o de situaciones no se avisan. El mejor indicador de esto es que en octubre, más septiembre-octubre, iniciamos una búsqueda de madres adolescentes que tengan entre 14 y 15 años. 14 y 15 aproximadamente. Y el problema es que el primer referente a donde llegan estas niñas son los centros de salud, manejados por Pasto Salud S. ¿Qué pasa? Que cuando llegan, nosotros hemos establecido unos criterios más o menos de semana 12 de gestación.
fuimos muy optimistas al respecto. Pero cuando vemos la realidad, cuando son de alguna manera reportadas o detectadas dentro del sistema, ya tienen 20, 22 semanas. Es decir, ha pasado un buen tiempo de su proceso de gestación. Uno, viene un choque, es la no aceptación de la situación. Hay un rechazo, de alguna manera, que al finalizar ese rechazo se cambia. Al finalizar ya hay una aceptación de la situación, pues de alguna forma no hay opción. Entonces tienen que enfrentar y afrontar esa situación nueva que se ha presentado, un nuevo integrante en la familia. Lo que hay que ver es el tipo de familia que tiene, o sea que son familias desestructuradas, muchas veces producto de familias desplazadas por la violencia, condiciones de pobreza extrema, que no favorecen ese tipo de situaciones. Bien. Bueno, y estas niñas cuando ya tienen su bebé, ¿qué tan fácil les queda volver otra vez a su estudio, recuperar su vida social, su vida familiar? Muy difícil. No quiere decir que del total de niñas que están en el programa no vuelvan, sí hay algunas que han retornado, pero hay un porcentaje también importante que no regresan. ¿Cuál es el problema de esto? Está clarísimo que una niña en etapa de adolescencia y que no asista a los sistemas de educación formal, hay mayor probabilidad de que quede embarazada, comparada con aquella niña que tiene la oportunidad de asistir a un sistema educativo, a su bachillerato, si es el caso. El proyecto de vida y el tener hijos es algo que se posterga. Mientras esté estudiando, esa probabilidad de tener un hijo se va a ir siempre a prolongar más y más. Tal vez por la creencia que tener un hijo implica tener un soporte económico con que mantenerlo. En esas niñas, por el contrario, les tocó asumir una situación que no estaba planeada primero. En segundo lugar, hay una lucha, de alguna manera, a partir de las instituciones para que no exista un segundo embarazo. O sea, es la preocupación inmediata. Pueden retornar, por supuesto que pueden retornar. Sin embargo, eso no es garantía que ellas puedan continuar con un proceso superior al bachillerato, a nivel técnico o a nivel tecnológico. Estas niñas muchas veces deterioran más su calidad de vida cuando tienen un bebé. Por supuesto. Digamos que es un cambio de la noche a la mañana. Así de drástico es el asunto. Hay un proyecto de vida inicialmente. La probabilidad de quedar embarazada dentro de su medio, de sus pares, entre sus compañeras y entre sus compañeros, es que a ellos no les toca. O sea, saben que mantienen relaciones sexuales sin ningún tipo de cuidado, de métodos de prevención de embarazo. Sin embargo, no lo han asumido. O sea, si les preguntas, probablemente van a decir que no van a quedar embarazadas. Entonces es un choque a la realidad cuando se enfrentan a la situación de que sí, efectivamente están embarazadas. Hablemos un poco acerca de los chicos, de la pareja de estas niñas, que también de alguna manera algunos deben asumirlo, deberían asumirlo todos, este papel de padres también, pero solo son algunos los que deciden acompañar a la chica en este proceso. Eso es muy cierto. Mira, hay un dato mundial que no nos favorece en ese tipo de situaciones, el papel del padre, del bebé y el adolescente. Alrededor del 90-95% de los padres de los niños, hijos de madres adolescentes, son mayores de 18 años. Por lo tanto, bajo esa condición, es otro tipo de rol que juega el padre en ese tipo de circunstancias. Dentro del programa que tenemos con la Alcaldía de Bienestar Social, la Secretaría, se ha intentado y se está logrando integrar a los padres a lo que implica el cuidado. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces el padre de ese bebé es muy seguramente de la misma edad de una madre adolescente o menor que la madre adolescente. Por lo tanto, pues bajo esas circunstancias es un poquito complejo la situación. Muchas de esas niñas también de pronto víctimas del conflicto armado, víctimas de pronto de una forma de vida o de una mala situación económica, creen encontrar en sus parejas una manera de salvación de pronto involucrándose con hombres mayores y quedando embarazadas, pero lastimosamente muchas de ellas tampoco logran, incluso complican mucho más su vida. Es muy cierto, hay una realidad y es que el perfil que tenemos de madres adolescentes está como muy bien definido. La condición de pobreza es un factor determinante de la probabilidad de quedar una adolescente en embarazo. La situación de violencia. Entonces muchas veces viven en hogares desestructurados, en zonas de conflicto,
donde son sometidas a todo tipo de violaciones, tanto física como sexual. Por lo tanto, si alguien les ofrece la alternativa de escapar de esa situación, la toman como una opción de vida. Sin embargo, esa opción de vida muchas veces se torna peor como solución que la misma situación que están viviendo en familia. Ese tipo de circunstancias pues empeora el panorama respecto a estas niñas. Hay unos elementos que son fundamentales, o sea, las familias desestructuradas tienen mayor probabilidad cuando tienen adolescentes que queden embarazadas. Y otro dato muy interesante, cuando tengo una hermana, dos hermanas que son adolescentes y una de ellas, la mayor, seguramente tenga o ha tenido un hijo, es probable, aumenta la probabilidad de que esa hermana menor también quede embarazada en esa situación, en ese estado de la vida. Bastante complicado. Así es. Pues porque la familia empieza a volverse, o sea, empieza a volverse una cadena este proceso de embarazo en adolescentes. De acuerdo. Es muy cierto, de hecho, cuando hablamos de prevención, hablamos de 3 niveles de prevención. El nivel primario pues tiene que ver con la prevención del embarazo como tal. Un segundo nivel donde ya consideramos la situación de la madre embarazada, o sea, ya tenemos la situación de la madre gestante. En ese sentido hay que brindarle todo el apoyo para que ese proceso de gestación nos dé lugar a tener un niño, un recién nacido con unas condiciones, porque es cierto también que a menor edad de embarazo, mayor probabilidad de algún tipo de complicación en la salud tanto del feto, del recién nacido, como de la madre o el proceso de gestación. Y la tercera fase, que es muy importante de prevención, tiene que ver con aquellas madres que ya son madres adolescentes, son lactantes, y lo que hay que evitar a toda costa es un segundo embarazo. Hablemos un poco acerca de ese programa en el que trabaja usted por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto, y la Alcaldía Municipal. Bien, el programa que tenemos tiene 2 fases. En este momento estamos con la fase 1, que tiene que ver con una caracterización de la parte de salud, la parte social, psicológica, de las madres gestantes. Una vez tengamos ya unos perfiles y los niños ya empezaron a nacer, pues del grupo de las 120 madres que hacen parte del programa, ya hay unos niños que nacieron. La idea es que con estos niños recién nacidos se les haga un seguimiento hasta los 2 años para ver cuáles son sus condiciones. Eso implica una intervención a partir de varias instituciones que se han unido con nosotros dentro del programa. Está el Hospital Infantil Los Ángeles, está el CEANI, el Centro de Rehabilitación del Niño CEANI, y la Universidad Cooperativa, la Facultad de Medicina específicamente, conjuntamente con Odontología, que es la parte de salud oral. Bien, en esa segunda fase que tiene que ver con el recién nacido también hemos pensado en la madre. Nosotros creemos y estamos convencidos que si a esta madre lactante le ofreces una alternativa de un proyecto de vida que de alguna manera implica formación y formarla en ciertas habilidades que pueda tener para que tenga un sustento económico, estamos garantizando de alguna manera que hacia el futuro esa opción de tener un segundo hijo se prolongue. Al menos que cuando lo piense o se presente la situación, se haga la pregunta si tiene los medios económicos para poderlo sostener de alguna forma, aún más cuando tiene un antecedente real, o sea, no porque se lo contaron, sino porque le ha tocado vivir toda esa situación. Muy bien, ¿y qué beneficios qué beneficios podría recibir o tienen las chicas que hacen parte de este grupo con el que ustedes trabajan? Bien, este grupo hay una parte muy importante que es la Fundación Éxito. A través de la Fundación Éxito mensualmente hace una donación de un mercado que cumple las necesidades básicas de lo que es la parte alimentaria de estas niñas. Un aspecto fundamental en lo que tiene que ver la fase de gestación, porque en casos de madres gestantes con desnutrición, pues eso no es un buen indicador para el recién nacido. Cuando vayan a nacer, pues va a dar unas condiciones que no son las más favorables. Ese es un aspecto fundamental. Entonces, el apoyo de la Fundación Éxito, hay otras instituciones como Profamilia, por ejemplo, que también hace parte del proyecto. Yo pienso que se ha unido el sector privado, lo que es las instituciones del Estado, y fundaciones como la Fundación Éxito, la Universidad Cooperativa, que todos estamos mancomunadamente haciendo esfuerzos para que creo que hemos logrado los objetivos y al finalizar el proceso, y ojalá mucho más allá, de esas 120 niñas, 1, no quedan embarazadas, 2, por la segunda vez, y 2, que tengan un proyecto de vida ya, al menos, no completamente definido, pero al menos sepan qué van a hacer hacia el futuro.
Muy bien, bueno, ustedes dicen que cubren una población de 120 niñas, pero son muchísimas más Sí, las niñas que están en este proceso. ahí te hago una aclaración y es que del programa que nosotros estamos siguiendo, de hacer el seguimiento en lactancia, en gestación y en lactancia son 120. Sin embargo, hay 120 niñas adicionales que hacen parte del mismo programa, pero que están en otro momento, que son anteriores a las niñas que hacen parte del estudio que estamos realizando en ese momento. Son 240 niñas. Por supuesto, o sea, es evidente que no solamente son esas 240 niñas, sino que hay más niñas en ese tipo de situaciones. Y hay una situación particular y real en esta sociedad, y es que hay mayor probabilidad, o la mayoría de los casos de madres adolescentes son de condiciones de pobreza, de estratos bajos. Eso no quiere decir que aquella madre que tiene estrato 4 o 5 no pueda o no tenga la probabilidad de quedar embarazada. Sí que se puede dar, solamente que el apoyo social es importante, o sea, hay otras connotaciones culturales también que van a favorecer esa condición. Bueno, también es importante la prevención. ¿Cómo pueden hacer, por ejemplo, los padres, cómo pueden empezar a trabajar con las niñas a temprana edad, desde que están niñas, este proceso, desde que están muy pequeñas, para que sepan que traer un hijo al mundo no es tan sencillo? Bien, la responsabilidad creo que pasa por la educación. La primera institución en términos de educación pues es la familia. Desgraciadamente cuando empezamos a caracterizar las familias de estas niñas, pues son familias desestructuradas, carentes de educación, los padres. Por lo tanto, de alguna forma se puede ver que estas niñas es producto de un proceso. Yo creería que estas niñas que desafortunadamente, no en el momento en que están pasando por su vida, en su adolescencia, quedaron embarazadas, en ellas podemos hacer, y creeríamos que los efectos se podrían ver a largo plazo. ¿En qué sentido? En que probablemente eso que nos dice la historia, las estadísticas, que la madre adolescente, su mamá fue cuando la tuvo adolescente, tal vez esa historia está rompiendo. O sea, teniendo la oportunidad de apoyar a estas niñas, creo que esa historia se rompe. Es un asunto a largo plazo, no es a corto plazo, porque implican varios agentes o varios elementos que tienen que ver con el problema. O sea, está el Estado, están las políticas públicas de educación, el acceso a la salud, son muchos los que tienen que ver. De hecho, pues hay una realidad, el embarazo en adolescentes para la OMS es una ventana a la pobreza. O sea, esa frase creo que dice muchísimas cosas respecto a la problemática como está. ¿Qué tan fácil es para los jóvenes acceder a los programas de prevención familiar, a los anticonceptivos, a este tipo de situaciones como para evitar de pronto que se den estas situaciones? Creería que por parte de la Secretaría de Educación hay pues, lo que tiene que ver con la educación sexual, se sigue como se establece en la norma. Otras entidades, las mismas universidades, también hacemos campañas dentro de las instituciones, lo que es prevención de embarazos y el uso de anticonceptivos como tal. Sin embargo, nunca va a ser suficiente, o sea, es algo que hay que estar constantemente en un proceso continuo, haciéndolo para lograr resultados finales. Es claro, por ejemplo, que aquel adolescente o aquella adolescente que tenga el conocimiento sobre la existencia de métodos para quedar en embarazo, existe mayor probabilidad de que utilice esos métodos para evitar un embarazo de aquella persona o aquella adolescente que no los tiene. Entonces, en ese sentido creo que es fundamental la educación, es algo primordial dentro de este proceso. Otro elemento también creo que es importante la familia como tal, o sea, las condiciones que tenemos hoy en día no son comparables de hace 20 o 30 años atrás. Se han perdido valores, los medios de comunicación de alguna manera también tienen que ver en todo este problema, sin querer decir yo que sean responsables, sino que somos, de alguna manera, se ha visto reflejado en ciertas situaciones, este tipo de cosas. Exactamente, a eso quería llegar. Usted, desde su apreciación como psicólogo, ¿de qué manera los medios de comunicación influyen en esta problemática? Sobre todo con manejar estereotipos, ¿no? Creo que ese es un elemento que no nos favorece. Digamos que es normal ver en televisión, en programas de televisión, situaciones de madres, adolescentes, ese tipo de situaciones de alguna manera pueden influir y lo ven como algo normal. O sea, la posición también machista de los hombres, el iniciar su vida sexual, no es lo mismo el inicio de la vida sexual de un hombre al de una niña.
el del niño adolescente es bien visto, es necesario, mientras que el de la niña no tiene las mismas condiciones. Entonces, todo ese tipo de cosas juegan a la hora de cómo los adolescentes perciben esta información y cómo la manejan. El problema no es que exista la información, el problema es que no hay quien canalice esa información para poder darle un buen manejo. ¿Cree usted que de pronto las enseñanzas que se recibían antes en la casa, que de pronto eran como un poquito como más de tabú, más reservada esta parte sexual, influía para que de pronto en tiempos pasados no hubiera tantos embarazos adolescentes como sí los hay hoy? Yo creo que hay algo muy claro que lo demuestran los estudios que se realizan a nivel mundial, y es que una familia estructurada, unida, con un padre con un rol bien establecido, una madre con un rol bien establecido, con medios de comunicación entre la familia, entre cada uno de los miembros de la familia, la probabilidad de un embarazo en adolescentes no se va a dar, o sea, va a estar muy lejano. Todo se basa en la confianza. Mientras existe ese tipo de situaciones, creo que se va a dar. Si vemos la situación de una madre adolescente, ¿cuál es? Pues muchas veces nos encontramos con que la madre los primeros años de vida vivió o lo crió su mamá por situaciones adversas, obligadas muchas veces de violencia. La mamá se la deja a los abuelos es quienes asumen el rol de papás. Hay que ver esa distancia generacional que existe entre lo que es crianza por abuelos a crianza por los padres. Los adolescentes o los niños empiezan a más interactuar con pares de la misma edad. Eso implica también que tengan acceso a cierto tipo de información, a cierto tipo de sustancias que son elementos de alguna manera que son factores de riesgo que nos pueden dar como resultado finalmente un embarazo en esa etapa de la vida. Usted como psicólogo, ¿cómo cree que se debe empezar a entablar esas relaciones padres e hijos o mamás? Digamos que, por ejemplo, bueno, listo, ya no se cuenta con la figura paterna dentro del hogar, pero ¿de qué manera puede la mamá empezar a hablar con su niña desde muy temprana edad para evitar que de pronto ella cometa los mismos errores o viva la misma experiencia que ella vivió? Pues se trata de una comunicación o de una comunicación franca, ¿no? De confianza. O sea, mientras exista confianza, creo que es viable. Yo les pregunto a mis estudiantes de cuarto semestre, por ejemplo, grupos de 50 estudiantes, a cuántos de ellos sus papás, cuando se dieron cuenta que ya tenían una vida sexual probable y que en esa edad de adolescencia podían ser padres, ¿cuántos padres, papá o mamá, le dio un preservativo a su hijo? Y el dato es abrumador, o sea, muchas veces de 50 solamente un caso. La pregunta es qué pasó con los otros 49 de estos chicos que ahora están estudiando medicina. Pues sencillamente, ¿qué pasó? Yo pienso que la confianza es fundamental. Mientras que existan canales de comunicación entre los miembros de la familia abiertos, cualquier pregunta se puede responder de la mejor manera y orientar, porque eso es lo que busca la comunicación entre la familia, orientar más que regañar, ¿no? Porque lo contrario, pues estamos, sobre todo en esa etapa de adolescencia, las conductas de oposición. O sea, lo que me dice mi papá no es cierto, entonces le llevo a la contraria y todo lo que puede desencadenar. ¿Los papás todavía tienen temor entonces de tocar este tema con sus hijos, a pesar de la modernidad y de todo lo que vivimos? Claro que sí, porque sigue siendo un tabú, ¿no? Es un asunto cultural, más aún en ciertas regiones del país donde hay mayor tabú respecto al tema. O sea, si comparamos Pasto con Cali, pues por supuesto esta ciudad tiene una forma diferente de abordar el tema a cómo puede ser visto. Y eso es un elemento pues, que hay que tener en cuenta en este tipo de situaciones para poder hacer educación. ¿Cuál sería como la clave? O sea, usted nos habla de amistad, de compromiso, de comunicación entre los padres, pero muchas veces entablar esa comunicación no es nada fácil. O sea, pronto las adolescentes dicen, no, yo con mi papá y con mi mamá no voy a hablar de este tema. No van a recurrir de pronto a ella a contarle, bueno, tengo novio o algo así. ¿Cuál sería como la clave para el acercamiento de esa mamá? Creería que es un proceso, o sea, no es algo que se debe dar de un momento a otro. Somos amigas, espero que tú me cuentes todo como madre, lo que haces, lo que no haces, va a ser muy difícil. Creería que se debe establecer desde el momento mismo de la concepción de un hijo, tiene que ser planeado en lo posible. Eso implica brindar unas condiciones, una estabilidad familiar, un padre, una madre, unas pautas de crianza que se acomoden a la situación.
vivió una realidad. Yo pienso que en esa medida, si se logra desde ese momento, del momento mismo de la concepción, este tipo de problemáticas no se presentarían. No quiere decir que no se presenten, sino que la probabilidad de que sucedan va a ser menor. La confianza no se construye de la noche a la mañana, o sea, la confianza es un proceso. Tal vez la desconfianza que generamos con un solo acto en un segundo sí nos genera algo de un momento a otro, pero la confianza es algo más elaborado, que necesita de alguna manera entender al otro. Digamos que en este momento hay una situación global, o sea, los medios de comunicaciones, el uso de internet, el acceso a la información, cómo se accede, cómo se maneja, eso siempre va a estar ahí. Creía que el problema está en cómo los adolescentes o cómo la población llega a esa información y nadie hace nada para que esa información llegue de la manera correcta. Entonces, en esa medida, si actuamos dándole herramientas para que manejen esa información, creo que puede tener buenas oportunidades y una visión muy diferente. Muchas de las oportunidades uno escucha que los amigos, las amigas influyen mucho en estas decisiones que toman los jóvenes de empezar una vida sexual a temprana edad. ¿Qué tan recurrente es esta situación? Muy recurrente, creería más que se da, y en términos de género, la presión de grupo es algo que está dentro de la misma situación de los adolescentes que viven. Lo que pasa es una realidad y es que la situación es diferente para las niñas como para los niños. O sea, el inicio sexual de un varón, de un niño, de alguna manera está marcada inclusive por muchas creencias de los padres, del papá más que de la mamá. Entonces se debe dar a temprana edad, porque si no se da a temprana edad probablemente puede empezar a dudar sobre su sexualidad. Entonces estas circunstancias no favorecen para nada la situación. Al contrario, y entre el grupo de las niñas, pues si tengo 3 niñas, de las cuales 2 ya tienen una relación, iniciaron su vida sexual y una no tiene un inicio de vida sexual, pues probablemente esas 2 niñas van a empezar a presionar, y esto puede ser, si no está la niña bien estructurada respecto a lo que es un proyecto de vida, de lo que implica, creo que no sucederá. Entonces, por supuesto que son maleables y son susceptibles de cambio de opinión al respecto. Bueno, siempre se ha dicho que el mejor anticonceptivo es un no. ¿Y cómo lograr que las niñas empiecen a, digamos, a separarse de esta presión de grupo y que ellas sean capaces de decir, no es el momento para empezar mi vida sexual? Yo creería que si a los niños, a los adolescentes les generamos un proyecto de vida, eso es fundamental. Si saben qué van a hacer con su vida, qué es lo que quieren ser y ese es el objetivo, estamos postergando esa posibilidad de ser padres. Entonces siempre va a estar hacia el futuro lejano. Por eso te comentaba al principio lo que se plantea en los estudios sobre educación. La madre o el adolescente, perdón, que está en la escuela, que está estudiando, tiene menor probabilidad de ser madre o padre, porque esa opción de vida se posterga mientras esté estudiando, siempre buscando, y en la medida que vaya avanzando los estudios, esa opción siempre va a estar aplazando. ¿Cuál es el mensaje para los chicos para concluir en este tema? Bien, pues el mensaje es que tanto los chicos como los padres, creo que es fundamental para los dos componentes de la familia. Los padres, la comunicación debe ser fluida sobre el tema, brindarles el apoyo a los adolescentes, y los adolescentes pues también tienen que pensar en que sus padres van a encontrar a alguien que les puede guiar al respecto. Y en un dado caso que no fuese esa la realidad, pues las instituciones de salud tienen oficinas específicas que pueden ayudarnos al respecto, lo que es prevención. Muy bien, muchísimas gracias entonces al psicólogo Omar Calvache. Él es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto, muy amable por habernos acompañado en esta tarde. Encantado.